Buenos días, hermanos. Hoy vamos a ver, dentro de la serie de las parábolas del Señor, la número 20. Hoy vamos a ver el rico y Lázaro. El rico y Lázaro, seguramente la han escuchado, saben más o menos de qué se trata. Vamos a tratar de desarrollarla de acuerdo a lo que nos dice la Escritura. Cuando la tengan, me acompañan de pie para hacer lectura pública de la palabra, por favor. Lucas 16, del 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán al que alguno se levante de los muertos. Ay, Señor, gracias. Gracias por tu santa, pura e infalible palabra, Señor. Glorifícate hoy, Señor. Glorifícate tú mismo, Señor. Que estos labios, Señor, que no son dignos de proclamar tu nombre, Señor, hoy te exalten, Señor. Que los oídos de mis hermanos que están hoy reunidos acá oigan la palabra y la pongan por obra. Que aquellos que no han recibido el Evangelio, que no son salvos, que no han nacido de nuevo, que no se han arrepentido realmente de sus pecados, que no están caminando en nueva vida, Señor, esto sea un retumbar en sus oídos, Señor, para que se arrepientan y vayan a Cristo, el único que nos puede librar de la maldición y de las plagas del infierno, Señor. Ay, Señor, glorifícate. Señor, por favor, Señor, quita de mí la soberbia, el orgullo, la vanagloria, la hipocresía, todo, Señor, y que con humildad y con amor por las almas, pero sobre todo por amor, con amor hacia ti, predique a tiempo y, Señor, y fuera de tiempo, y con pasión, el Evangelio de Cristo y el Evangelio de salvación. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 ¿De qué trata esta parábola? De los dos destinos eternos de cualquier alma: el lugar de tormento o el lugar de consuelo, hermanos. Básicamente de eso trata esta parábola, que solo hay 2 destinos eternos: o un lugar en el cual van a ser las almas atormentadas eternamente, o un lugar donde van a ser consoladas para siempre. No hay lugares intermedios. No hablan de terceros lugares, como enseña la Iglesia Católica con el purgatorio. Hermanos, 150,000 personas mueren cada día, 4.5 millones al mes. Eso es la población, la cantidad de la población como una población, como una ciudad como Los Ángeles, inclusive más grande que Cali, como Medellín, más o menos, o inclusive un poco más grandes.
Añade a los muertos de todas las épocas. ¿Qué destino les espera? ¿Realmente descansan en paz? ¿Realmente? La triste y terrible realidad bíblica es que si murieron sin haber entregado su vida a Cristo, hoy están en el infierno eterno, sufriendo sus consecuencias, en un lugar donde no hay paz para el impío, como nos dice la Escritura en el Salmo. Al hombre caído le molesta esta doctrina del infierno por un entendimiento errado de tres cosas. La primera, la naturaleza de Dios. La segunda, la naturaleza del hombre. Y la tercera, la naturaleza del pecado. Ven a Dios solo como un ser amable, amoroso y misericordioso, cuyo amor oculta sus demás atributos. No, hermanos, Dios es santo, no puede tolerar el pecado y además es justo, no puede dejar sin castigo el pecado. El infierno es la manifestación de la justicia de Dios, otro atributo, que Él no dejará sin castigo al culpable, en donde la altivez del hombre será abatida, dice Isaías 2:17. Su ira arde sobre el impío, sobre los que le desobedecen y sobre el pecado. El hombre está corrompido por el pecado y ese pecado está dirigido contra Dios. Contra ti solo he pecado, dice el salmista en el Salmo 51:4. Hermanos, el infierno es una doctrina y Jesucristo fue quien más habló de esa doctrina bíblica que encontramos en la palabra de Dios. De hecho, si no existiera infierno, no tendría sentido el Salvador, porque ¿Salvador de qué? Si no hay ira, si no hay justicia, si no hay castigo. Para conocer las buenas de salvación, nosotros primero debemos conocer las malas de condenación. Esa es la realidad bíblica. Hoy el mundo ha querido ocultar esta verdad. Creen que son cuentos de la Edad Media. Inclusive, el más grande enemigo del Evangelio, Francisco, niega esta doctrina, aunque no de labios para afuera, pero varias veces ha tratado de ocultarla, ha tratado de decir de una u otra manera que el infierno no existe. Los universalistas o el universalismo niega esta doctrina. ¿Qué dice el universalismo? Que todos serán salvados al final. Los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones no creen en el infierno. No creer en el infierno es predicar una herejía, porque es una de las doctrinas fundamentales que encontramos en la palabra de Dios. La paga del pecado es muerte, nos dice la Escritura. Algunos cuestionan si es una parábola o es una historia real. Parábola, recuerden, hermanos, que parábola es una historia terrenal con un significado celestial. ¿Recuerdan? El rico y Lázaro presenta verdad espiritual directamente, sin ninguna metáfora terrenal. Dicen aquellos que dicen que es una historia real. No dice que es parábola tampoco. Si ustedes empiezan a leer, no dice, generalmente las parábolas empiezan, el Señor les contó una parábola. Aquí no dice nada de eso. Utiliza además nombres propios como el nombre de Lázaro. Normalmente las parábolas hablan de nombres genéricos. Por otro lado, los que dicen que sí es una parábola, argumentan que si pueden personas en el infierno y en el cielo verse y hablarse unas a otras. Ustedes ven que acá se hablan unas a otras. No, sería metafórico, realmente tienen razón cuando dicen eso. Mire, hermanos, pero parábola no. Jesús claramente usó esta historia para enseñar que después de la muerte los injustos son eternamente castigados, separados de Dios, atormentados, y recuerdan su rechazo al Evangelio y sin ninguna, escúchenme bien, sin ninguna esperanza de salir de allí. No importa si es o no es parábola, de todos modos está en la Escritura y enseña una verdad bíblica. El infierno no era algo que Cristo cuestionara o debatiera. De hecho, Él siempre advirtió sobre esto. Fue quien más habló al respecto. Es una advertencia de Él a los que sirven al Señor dinero. En el verso 13 y 14, el que estudiamos hace 8 días, el mayordomo infiel, le dice a los fariseos, si ustedes ven antecitos, dice, ninguno puede servir a dos señores. También es una advertencia para ellos, o principalmente para ellos, como los fariseos. El infierno no es un estado de ánimo o una vida muy dura en esta tierra. ¿Dicen eso? No, que cada uno tiene su infierno acá y su cielo acá. No, porque eso puede cambiar. Usted puede tener situaciones malas en su vida, pero esas cambian, o situaciones buenas y cambian.
En el infierno eso no va a pasar. El infierno no es un simple castigo. Hermanos, escúchenme bien. Es un insufrible castigo eterno en las manos de un Dios airado. Eso es lo que nos presenta la Escritura con esta doctrina. Mire, si a usted no le gusta escuchar esto, cuestione su salvación. Cuestione su relación con el Señor realmente. Porque esto es una doctrina, va ligada con todo el plan de redención. O sea, no es algo por ahí. No, es fundamental en todo el plan de redención. Plan de redención, de salvación. ¿De qué? Precisamente de esto. Voy a entrar en un segundo capítulo para ir desarrollando un poco. Esto es simplemente una introducción. ¿Qué pasa en vida con las personas? ¿Qué pasa en vida con las personas? Hay dos tipos de personas. Nos lo muestra basado en la historia del rico y Lázaro, o en la parábola del rico y Lázaro, como ustedes quieran, no importa. El rico, nos muestra el rico, muestra el orgullo del hombre rico, que gozó de bienes, que era deslumbrado por lo que perece, que estaba caminando el camino ancho, pero al final era un inconverso, condenado, y que está sufriendo las consecuencias, ese tipo de personas, en el infierno eterno, obvio. Pero era un orgulloso que no era el peor de los pecadores, si usted lo analiza. Vamos a mirar un poco. Vamos al verso 19, primer verso. De Lucas 16. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Entonces, ¿qué nos dice Matthew Henry con respecto a ello? Matthew Henry, un puritano. No se nos dice que el rico tuvo su fortuna por fraude u opresión. No se nos dice que fuera un tramposo necesariamente. Pero Cristo muestra que un hombre puede tener una gran cantidad de riqueza, pompa y placer de este mundo, pero perecer para siempre bajo la ira y la maldición de Dios. El pecado de este rico era que solo proveía para sí mismo. Él estaba viviendo para él mismo, como hace el mundo impío, de hecho, y como tristemente hacen muchos, entre comillas, cristianos. No se nos dice que el rico le infligiera daño alguno a Lázaro, no necesariamente, pero no hallamos que se hubiera interesado por él. Era indiferente esta persona, al parecer era alguien indiferente con los cristianos, no necesariamente lo perseguía, era indiferente. Acompáñenme a Job 21 del 7 al 20. Y esta es la descripción de más o menos estas personas que nos describe la parábola del rico. Job 21 del 7 al 20. Dice la Escritura: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún creen en riquezas? ¿Y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Mire, no les pasa nada muchas veces. Muchas veces prosperan los impíos. La palabra nos dice que no envidiemos eso. Sus toros se engendran y no fallan, o sea, tienen prosperidad. Paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando, están felices. Al son de tamboriles y de cítara saltan, y se regocijan al son de la flauta. Hacen fiesta, así como el rico que vemos ahorita. Pasan sus días en prosperidad. Mírenlo. Pero miren lo que dice: y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros. Mira, aquí está su gran pecado. Apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. No me predique, no me hable de la palabra de Dios, no me enseñe, no me hable del juicio de Dios, no me diga nada de la Biblia, no me abra la Biblia. Hábleme de todo, desde todo punto de vista, pero no me hable desde la palabra de Dios. No queremos el conocimiento de tus caminos.
¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Dice, ¿y este quién es? Es un libro escrito por hombres, dicen ellos. ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? ¿Y para qué? ¿Para qué oramos? ¿Para qué hacemos? ¿Para qué doblamos nuestras rodillas? Si es que cuando uno ora muchas veces el Señor lo que hace es, muchas veces, aunque no nos guste, vienen pruebas, dificultades, tribulaciones, porque nosotros somos conformados por medio de esas cosas. ¿Para qué oremos a Él? Pues no creen en Él, se han rebelado contra Él. He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto. Y Dios en su ira le reparte dolores. Serán como la paja delante del viento, y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia. Mire lo que dice. Le dará su pago. Se quiere salvar por obra, se cree muy buena persona, cree que no le hace mal a nadie, pues por obra será condenado. Le dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto, y ojo acá, y beberá de la ira del Todopoderoso. Ay, Señor. Hermanos, no importa cuánto tengamos usted y yo, no importa. No importa si fuimos grandes empresarios, no importa si fuimos profesionales exitosos, no importa si fuimos estudiantes sobresalientes, no importa si fuimos respetados en la sociedad, no importa nada de esto, no importa si ganamos el mundo, pero si al final perdimos el alma, eso no importa para nada. No importa cuánto hayamos, ojo acá, reído y gozado con estas cosas. Ahí dice que ellos saltan, brincan, están felices. No importa si cuánto hayamos reído y gozado con estas cosas, si después lloraremos eternamente. No importa nada si no hubo fruto, si no se honró a Cristo en vida y con su vida, si vivió para sí mismo el mundo y sus placeres. Hermanos o amigos que está sentado allá, el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Sí, en el infierno, hermanos, en el infierno. Entonces nosotros, ¿qué nos enseña esto? Que nosotros no debemos primero envidiar la prosperidad del impío, pero el grave pecado de la humanidad es que la luz vino al mundo y los hombres rechazaron las tinieblas. La luz vino al mundo, amaron más las tinieblas que la luz. Ese es el problema, hermanos, esa es la realidad, y eso es lo que el mundo hoy hace todo el tiempo. Usted les pone una cita bíblica, les habla del Salvador, llama al arrepentimiento, y lo que hacen es rechazar ese mensaje. Ese es el gran pecado, ese es el mayor de los pecados, morir con incredulidad. ¿Quién era Lázaro? ¿Quién era Lázaro? Nos dice la Escritura, o sabemos por lo que dice aquí la Escritura, de alguien que era pobre en espíritu. No necesariamente por ser pobre usted se salva, usted sabe, no tiene nada que ver con esto, porque ustedes ven muchos pobres idólatras que hoy están en el infierno eterno porque no quisieron abandonar sus pecados. No tiene nada que ver con temas económicos, tiene que ver con pobreza de espíritu. Él sufrió males, él era consciente de su maldad, las llagas. El pecado tiene que ver con todos los males que sufrió en esta vida. Él caminó el camino angosto, pero era alguien que era salvo, era cristiano verdadero. Verso 20 y 21 de Lucas 16. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Los males por los que generalmente pasamos nosotros los cristianos. Dice la palabra de Dios: en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, dice el Señor Jesucristo, yo he vencido al mundo. Nos dice Matthew Henry: aquí hay un santo varón en las profundidades de la adversidad y angustia, que será dichoso para siempre en el más allá. Eso es lo más importante. A menudo la suerte de algunos de los santos y siervos más amados de Dios es la de ser afligido grandemente en este mundo. Sí, hermanos, sí, el camino es angosto, la puerta es estrecha, hermanos.
pero lleva a la vida. Mira, estar entre los perros era una afrenta para un judío. De hecho, ellos comparaban a los gentiles con perros por la impureza. Lázaro, ¿qué quiere decir el nombre Lázaro? Es la abreviatura griega del hebreo Eleazar, que significa Dios ha ayudado o Dios ha salvado. Entonces, aunque era impuro para los judíos de ese momento, le está hablando principalmente a un judío en ese momento. Aunque era impuro, aunque era vil, era menospreciado, dice la palabra de Dios que Dios se dispuso a salvar y escoger de esa clase de personas. Rechazados por la sociedad, rechazados, humillados, despreciados. Pero Dios vino por esas personas precisamente. Y no porque eso les dé justicia delante de Dios, ni nada, sino que el Señor nos pone en esas condiciones en la tierra. Dice, este es mi pueblo, allá lo envío en esta época, en este año. Allá lo envío, van a ser despreciados, pero yo escojo de lo vil y de lo menospreciado para avergonzar a los sabios y entendidos de este mundo. Dice la Escritura. Hermano, eso nos muestra la gracia. Nos muestra la gracia. Nos muestra que nosotros no hicimos nada para salvarnos. Nos muestra que aunque éramos pecadores, inclusive más malvados que muchos de los que hoy no conocen a Cristo, fuimos salvados y rescatados por su gracia. Pero ojo, eso era antes. Hoy no podemos decir que somos iguales a ellos. Somos diferentes, porque si tenemos una nueva naturaleza, hemos sido cambiados desde los pies hasta la cabeza. Aunque estábamos llenos de podredumbre de la cabeza a la planta de los pies, éramos podredumbre, éramos llaga, éramos masa de pecado. El Señor nos dio un nuevo corazón, nuevos afectos para servirle y honrarlo. Lázaro era eso, pobre de espíritu, sufrió males, les decía, consciente de su maldad, llagas, camino angosto. Mira, acompáñenme a Mateo 5, del 3 al 12. Y esta es la característica del cristiano verdadero y de lo que vive un cristiano en esta vida normalmente. Iniciando el sermón del monte, Mateo 5 del 3 al 12. Miren cómo nos describe a un hijo de Dios verdadero. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lázaro era una representación de ello, alguien que reconocía su pecado. Y eso somos todos los que hemos creído en Cristo verdaderamente. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermanos, vamos a llorar en esta vida. Vamos a sufrir, hermanos. Nos va a tocar pasar eso. Pero dice el Señor, tranquilo, yo he vencido al mundo. Tu tristeza se convertirá en gozo, nos dice la palabra de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia acá, porque ellos serán saciados acá y también allá. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios con un corazón cambiado. Bienaventurados los pacificadores, los que proclaman la paz. ¿Cuál es la paz? No la paz del mundo, sino la que Cristo da. Amén. La del Rey de Reyes, la del Salvador, la del Príncipe de paz, la de llamar al arrepentimiento para que se reconcilien con Dios. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Mire, padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, hermanos, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan con toda clase de mal contra vosotros mintiendo, porque eso va a pasar, hermanos. Nos van a blasfemar, van a decir mentiras contra nosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, hermanos. Esta es la vida de un cristiano generalmente. Esta es la vida de un cristiano. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? El camino es angosto, es cierto. Es estrecho. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El mundo, las multitudes entran por allá.
las religiones, todos, el humanismo, las vanas filosofías, el ateísmo, el catolicismo, el mormonismo, y no estamos hablando de religiones en el sentido de que por yo practicar una religión entre comillas me salvo, no, estamos hablando que el cristianismo es vida verdadera. Estoy hablando de todos aquellos que no pusieron la confianza en Cristo. Y si usted muere practicando cualquier creencia diferente a Cristo, usted muere en sus pecados y en sus delitos. Esa es la realidad que nos muestra la Escritura. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y ojo acá, y pocos son los que la hallan. Muchos entran por ella, por la puerta que lleva a la condenación, así como el rico, muchos, pero pocos son los que la hallan, así como Lázaro. Hermano, ¿qué nos muestra también esto? Un destino inmediato, inmediato. Verso 22 al 23a. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea, murió y fue llevado inmediatamente por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos. Entonces, hermanos, esto contradice claramente lo que enseñan adventistas, testigos de Jehová y mormones, por poner solo unos ejemplos, que hablan de la inconsciencia de los muertos o que los muertos duermen. No, aquí nos habla de conciencia, de que una vez mueren hay algo que pasa, o hay tormento o hay consolación. O también el tercer destino o purgatorio que habla la Iglesia Católica Romana, una de sus mayores herejías tal vez, porque eso contradice y niega la obra suficiente de Cristo en la cruz. No es una verdad como dicen los ecuménicos en estas iglesias modernas, que es que son diferencias de formas, no, son diferencias de fondo, porque atenta contra la obra de Cristo en la cruz, el sacrificio único y suficiente de Cristo en la cruz. Seol, quiere decir, en el Antiguo Testamento se hablaba mucho del Seol, lo veíamos ahorita en una de las citas, es en hebreo, pero también el Hades se habla en el Nuevo Testamento, que refiere a lo mismo, es en el griego, que básicamente se refiere al lugar de los muertos, pero ojo, tiene dos compartimentos. Uno que es el de tormento, que es el mismo infierno, o otro el de consuelo, que es el seno de Abraham, o el paraíso, cuando el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, ¿qué nos muestra eso? Que a todos les llega la hora, a todos les llega la hora, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, mueran una sola vez, no se reencarnan, nada de este tipo de cosas. Y después el juicio, nos dice Hebreos 9:27. Miren, unos ejemplos. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Veo los cielos abiertos. Nos dice en el libro de Hechos cuando estaban apedreando a Esteban y estaba ya para morir. Dice Esteban, veo los cielos abiertos, veo, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ya cuando estaba en sus últimas. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Jacob, cuando José murió? Él había dicho que guardaría luto hasta verse con José. Dice, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Entonces, es un destino inmediato. Usted se muere, después viene el juicio, pero también va a haber, ahorita como lo vamos a ver, hay un juicio y un destino final. Entonces, ¿qué pasa? Pero ese destino, hoy, el Seol, el Hades, está compuesto de dos lugares. Y hay una gran cima entre los dos, nos dice ahorita, lo vamos a ver, entre los dos. Es el lugar de tormento y el lugar de consuelo. Son esos dos destinos, no hay lugares intermedios. Pero les decía, entonces nosotros ¿qué debemos hacer? Nos dice Mateo 10:28, si quiere acompáñenme, por favor. Entendiendo un poco, ahorita vamos a describir más el infierno, pero esto ya nos debería empezar a tambalear un poco. Y nos dice la palabra, esas son palabras del Señor Jesucristo. Mas digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer.
pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel, o sea, al Señor, que después de haber quitado la vida, porque Él es el dueño de la vida, quitado la vida, después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Mire que el destino es inmediato. ¿Se dan cuenta? Después de que quita la vida, tiene poder para echar en el infierno. Es inmediato ese destino. No es después, no es en conciencia de los muertos, no tiene nada que ver con estas cosas. Hermanos, hoy todo aquel que ha muerto está en uno de estos dos lugares. En uno de estos dos lugares. O en el lugar de tormento o en el lugar de consuelo. Pero cuando venga Cristo, nos dice la palabra de Dios que va a haber un juicio y un destino final. Unos al lago de fuego y azufre, que es el mismo, es decir, los que están en el tormento van a ser echados al lago de fuego y azufre. Y otros a la Jerusalén celestial, que los que están en el lugar de consuelo serán enviados a la Jerusalén celestial. Y los que estemos vivos, o los que estén vivos en ese momento, resucitarán con Cristo y serán transformados por Él en las nubes y también pasarán a la Jerusalén celestial. Cuando venga en su segunda venida, en la resurrección. Será resurrección para vida y resurrección para condenación. Veamos algunas citas. Daniel 12:2 en el Antiguo Testamento. Siempre nos habla de esto. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Está hablando aquí de la resurrección. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es la palabra. Perpetua. O sea, es eterna. Entonces solo hay dos destinos. Juan 5 del 28 al 29 nos dice: vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Estoy resaltando acá en estas citas que solo hay dos destinos. Solo hay dos destinos después del juicio final, que son los mismos destinos de esas personas que están hoy o condenadas o canceladas. Lo que pasa es que pasan ya sea al lago de fuego o a la Jerusalén celestial. Acompáñenme a Apocalipsis 19:20. Nos dice la escritura: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Aquí nos está hablando de cuando Cristo viene. Si usted ve en Apocalipsis 19 cuando inicia, viene hablando de las bodas del Cordero, viene hablando de ello. Entonces tiene que ver con su segunda venida, con su segunda venida. Avancen allá a Apocalipsis 20 del 10 al 15. Entonces la bestia y el falso profeta serán también lanzados allá. Y aquí nos habla de otros personajes que también van a estar allá. Y el diablo que los engañara fue lanzado, ¿a dónde? En el lago de fuego y azufre. Ya después, eso es en el juicio del trono blanco, que es en su segunda venida, que es un único juicio cuando Cristo venga. Donde estaban la bestia, ya estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi, mire yo acá, y vi a los muertos, grandes y pequeños. La palabra ahí es necros, podredumbre, pecado, que tiene que ver con pecadores grandes y pecadores pequeños. No grandes pecadores solamente, no solo Hitler, Stalin, Mussolini, Garavito, no solo esos, grandes y pequeños. Su abuelita que no le hace mal a nadie, pero que es una idólatra, la que ayuda a los pobres,
esa también está acá. Si murió sin arrepentimiento verdadero, dejando sus pecados y poniendo la confianza en Cristo. Necros, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y ojo acá, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Mire, todo queda registrado, cada pecado quedó registrado en el libro de la vida, o está siendo registrado en el libro de la vida, según sus obras. Según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y ojo acá, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Recuerda dónde estaban? En el Hades. Alzó sus ojos. Esos muertos y todo el Hades fue enviado para allá. Los del lugar de tormento. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y ojo acá, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En Mateo 25, cuando habla de, no vayan allá, simplemente se lo referencio, Mateo 25, del 41 al 46, habla cuando Cristo venga, que pone a su izquierda a las cabras y a la derecha a sus ovejas. Dice esto, entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero dice después, en el verso 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Solo hay dos destinos, hermano, solo hay dos destinos. Y los que están en uno de esos lugares hoy, ya sea en el lugar de consuelo, en el lugar de tormento, no pueden pasar de aquí para allá ni allá para acá. Su destino no va a cambiar. Simplemente están en una espera cuando venga el juicio final, y continuarán en tormento estas personas, los que están en el lugar de tormento. Y los que están en el lugar de consuelo, donde está Lázaro, pues recibirán la resurrección también, pero para vida eterna, con Cristo para siempre en la Jerusalén celestial. Esa es la bienaventurada esperanza de nosotros, que Cristo vuelva. ¿Por qué? Porque en ese momento, como lo vimos en alguno de los estudios del jueves, nosotros necesitamos cuerpos transformados, ya sea para condenación o ya sea para resurrección. Porque dice la palabra que allá será el llanto y el crujir de dientes, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. El impío estará en el infierno con el diablo. Mira, el impío, está hablando aquí de los necros, grandes y pequeños. Estará en el infierno con el diablo, con sus ángeles, con la bestia o el anticristo, el falso profeta, con la muerte y el Hades. Todo lanzado allá. No son las mejores compañías realmente. Arrepiéntase si usted no se ha arrepentido verdaderamente. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Esto no son historias de la Edad Media. Esto es real. Y esto lo habla la Escritura. Y debemos predicarlo. Siempre debemos predicarlo. En un tercer capítulo voy a describir un poco más qué es el infierno, basado en Lázaro, basado en el rico y Lázaro. Seguramente tienen muchas más características, pero me estoy basando únicamente en lo que estamos estudiando hoy. Verso 23 al 24. Dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, la primera característica nos escribe acá, que es un lugar de tormento. La conciencia atormentará a las almas que están allá. Clamarán misericordia, como nos muestra allá: Padre Abraham, ten misericordia, pero sin nada que hacer. Y también nos muestra que hay una sed insaciable de las personas que están allá. Yo no sé si usted ha sentido una sed en esta vida. Seguramente las hemos sentido en algunos momentos, pero hermano, eso no se compara. Usted por lo menos puede ir y toma agua y se calma su sed, pero esto es insaciable, insaciable. Nos dice Matthew Henry: el rico en el infierno levantó la vista estando en los tormentos. No es probable que haya conversaciones entre los santos glorificados y los pecadores condenados.
Pero este diálogo muestra la miseria y desesperanza y los deseos infructuosos a los cuales entran los espíritus condenados. Viene el día en que los que hoy, mire, ojo acá, viene el día en que los que hoy odian y desprecian al pueblo de Dios recibirían alegremente la bondad de ellos. Pero el condenado en el infierno no tendrá el más mínimo alivio de su tormento. Va a llegar ese día, hermanos, tristemente, va a llegar ese día en que esas personas que no lo quieren ni ver a usted, que no lo quieren ni escuchar, desearían volver a tener una oportunidad con usted para que usted le volviera a predicar el evangelio. Y ellos se arrepintieron. Mire lo que dice acá. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Los pecadores son llamados ahora a recapacitar, pero no lo hacen, no quieren hacerlo y hayan maneras de evitarlo. Todo el tiempo, excusas y más excusas. Como la gente mala tiene cosas buenas solo en esta vida, y en la muerte son para siempre separados de todo bien. Así, la gente santa tiene cosas malas solo en esta vida y en la muerte son para siempre separadas de ellos. Nos dice la Escritura. Mire, hermano, todo esto tiene que ver con el pecado. Todo esto tiene que ver con el pecado. El infierno manifiesta la justicia de Dios. La justicia de Dios, que no tendrá por inocente al culpable, que Dios pagará a cada uno conforme a la justicia. O estamos en la justicia de Cristo o estamos en nuestra justicia propia, y nuestras propias justicias son trapos inmundos para el Señor. Amén. Nos dice Marcos 9, 43 al 48. Voy a leer, no lo voy a leer completo, voy a hacer como una especie de resumen para no leerlo todo. Marcos 9, del 43 al 48. Nos dice, describe la mano, el pie y el ojo. Entonces voy a hacer una sola lectura referenciando a las tres. Si tu mano, o tu pie, o tu ojo te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida, ya sea manco, cojo o con un ojo, que teniendo dos manos, o dos pies, o dos ojos, pero ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Tiene que ver con el pecado, hermanos. Si usted hay algo que lo hace pecar y ese algo lo aparta de los caminos del Señor, no lo deja arrepentirse verdaderamente, no lo deja poner y doblar sus rodillas ante Cristo, es mejor que se lo corte, dice la Escritura, porque mejor les hubiera entrado con todo eso que entrar sin eso. Mejor entrar sin eso al cielo que entrar con esas dos cosas o con todo eso al infierno. Tiene que ver con el pecado, hermano. Por eso es que es justo el castigo. El infierno no está porque sí. No son las llamas del infierno y ya, porque sí, porque Dios simplemente puso el infierno. No, es que hay una consecuencia que lleva al infierno, y ese es el pecado del hombre. Ese es el pecado. Dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí muchos han escuchado esta explicación, pero tal vez otros no. ¿Qué quiere decir eso? El gusano de ellos no muere. No mueren. Usted cuando entierra a una persona, y los que no han escuchado esto, ojalá pongan mucha atención, porque esa es la consecuencia de toda persona que llega allá. El gusano de ellos no muere. Cuando usted entierra a una persona, los gusanos dejan de comer el cuerpo podrido una vez es consumido la carne y queda solo en huesos. En el infierno eso no va a pasar, porque el cuerpo no será consumido. Y el fuego nunca se apaga. Siempre pongo el mismo ejemplo. O usted coja esto y préndale fuego. Esto se consume una vez, esto haya sido consumido. En el infierno no va a pasar eso. El fuego nunca se va a apagar, porque siempre va a tener que consumir, porque el cuerpo va a ser siempre, nunca se va a consumir. Va a ser quemón tras quemón tras quemón, y no solo un quemoncito, un quemón en todo el cuerpo. Eso es lo que nos describe el infierno. Acompáñenme a Lucas 13, 28.
Dice, apartados de mí, hacedores de maldad, venía diciendo en el verso anterior. Dice, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Tremendo, ¿no? Esas personas van a ser conscientes de todo lo que despreciaron, conscientes de esas personas que están disfrutando el consuelo, pero ellas atormentadas en el infierno. Dice Spurgeon, Charles Spurgeon, ay, sus ojos serán abiertos un día en otro sentido. El rico vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Quién era ese? Era un judío del tipo que he descrito. Venía hablando de ellos. Que tenía todo en esta vida, que se vestía de púrpura y pasaba suntuosamente cada día, pero no tenía un corazón para entender ni ojos para ver. Pero allá sí va a ver. ¿Sí me entiende? Aquí era un ciego, aquí no veía, pero allá sí va a entender, allá sí va a ver. Allá sí alzó sus ojos y se dio cuenta del terrible error que había cometido. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Oh, personas que me escuchan, los tormentos del infierno abrirán los ojos de ustedes. ¿Acaso esperarán hasta entonces? Oh, ustedes impíos, entonces es cuando reflexionarán en ese momento. Le pido a Dios que tenga el suficiente sentido para pensar ahora, mientras pensar sea de utilidad para ustedes. Si hay un cielo, búsquenlo. Si hay un infierno, escapen de él. Si hay un Dios, ámenlo. Si hay un Cristo, confíen en él. Si hay pecado, busquen ser lavados de ese pecado. Si hay perdón, no descansen hasta tenerlo. Oh, no se mofen de su Salvador. No hagan un pasatiempo de las realidades eternas. Sean sinceros en cuanto a esto, y sinceros de inmediato. Hoy es el día de la salvación. Si van a hacerle al tonto, o sea, si van a hacer chistes o se refiere a eso, traten a la ligera algo menos precioso que sus almas. Consigan juguetes menos caros que sus propios destinos inmortales. Nos está diciendo, no juegue con eso, hermano. No juegue con eso, amigo. No juegue con eso. Es una realidad. Y si usted sabe que la Biblia es la palabra de Dios, y así no lo sepa, y así no lo quiera creer, la Biblia es la verdad. Jesucristo es el camino, Él es la verdad, y Él es la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Y estas son las que dan testimonio de Cristo. Y estas son las que nos describen ese lugar horrible de tormento, que es el lago de fuego y azufre, el infierno eterno. Pero también hay memoria, es relacionada con lo que venimos hablando. ¿Memoria de qué? De las misericordias de Dios. Cuando nos predicaron, cuando rechazamos a Cristo, allá esas almas se van a acordar de cuántas veces los llamaron al arrepentimiento y no quisieron escuchar. Dice verso 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate. ¿Sí ven? Hay memoria, hay conciencia en ese momento. Que recibiste tus bienes. ¿Por qué lo llama hijo? Porque Abraham se supone que era el padre de los hijos. Exacto, pero no, o sea, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí, y tú atormentado. Acuérdate, le dice, acuérdate. El Señor les recordará cada misericordia recibida, aunque no la merecieran, cada gota de agua que se tomaron aún, cada pan que comió, porque eso es dado por el Señor. Toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. El Señor hace salir su sol sobre justos e injustos. Hace que caiga la lluvia sobre buenos y malos, dice la Escritura. Le recordará cada vez eso. Le recordará cada vez que se le ofreció la oferta gratuita de salvación y usted la rechazó. O usted deja sus excusas, cree en Cristo, se arrepiente, deja sus pecados y se entrega a Él, o padecerá las consecuencias en el infierno donde no hay salida. El Señor le recordará el cielo. Mire, escúcheme bien. Si usted no se ha arrepentido, escúcheme bien lo que le voy a decir. El Señor le recordará el cielo. Todas estas personas que están acá,
y muchas más personas y usted mismo testificarán en el día del juicio que en esta hora, en este lugar y en muchos otros momentos se le ha predicado de Cristo y su gracia y usted no ha querido escuchar. Habrá testimonio en ese momento. Habrá testimonio de que se le predicó. Saldrán testigos en ese momento. Testigos. Y usted será uno de esos testigos además. Porque usted recordará todo eso. Pero en este momento, si usted no quiere escuchar el Evangelio, todos los que estamos acá serviremos también como testigos de ese momento, en el día del juicio. Es un juicio, recuerden, en el juicio hay acusados, acusadores, testigos y abogados. ¿No es cierto? Y el único abogado que vale es Cristo en ese momento. Amén. Hay memoria, es sin salida también, sin esperanza, es eterno, sin segundas oportunidades de cambiar, como creen los católicos romanos con el purgatorio. Qué doctrina tan herética, tan herética. No es una simple diferencia, es una doctrina que atenta profundamente contra el Evangelio, directamente contra el Evangelio. Y uno se atreven a llamar a la Iglesia Católica hermanos. No son hermanos. Dice el verso 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Donde está, está. Las misas que hacen los católicos, las novenas, después de que se mueren las personas, no sirven para nada. Es más, están acumulando más ira para el día de la ira esas personas que hacen esas misas. Ya, donde está, está. No hay nada más que hacer. Algunos creen que Dios da otra oportunidad después de morir para creer y arrepentirse. Suena atractivo, suena bonito, pero no es bíblico. Otros, como los universalistas, creen que el infierno no es el destino de los incrédulos, que todos iremos al cielo, pues Dios al final reconcilia a todos por la obra de Cristo en la cruz. No, hermanos, eso tampoco es bíblico. La realidad, hermanos, es que todos estos son los esfuerzos de Satanás y del reino de las tinieblas por hacer, escucha acá, ver el pecado menos ofensivo, el cielo menos atractivo, el infierno menos terrible y el evangelio menos urgente. Esa es la realidad. Se lo repito, esos son los esfuerzos de Satanás por hacer ver al pecado menos ofensivo. Justifican el pecado. No. El cielo menos atractivo. No, estemos en esta tierra, que jartera irse al cielo, allá a alabar a Dios todo el tiempo. El infierno menos terrible. Esos son cuentos de la Edad Media. No, ¿eso qué va a ser? Dios es un Dios amoroso, Él no puede castigar eternamente. Lo estamos leyendo en la Escritura. Y el evangelio menos urgente. No, eso no predique, deje, respete las creencias, tranquilo, que eso no pasa nada. Hermano, no sabe lo que está diciendo. Usted no entiende lo que está diciendo. Evalúese si usted piensa así, a ver si usted realmente es un cristiano. O sea, no podemos pensar así. Respete las creencias, pero ¿saben qué? Yo publicaba en estos días, Jesucristo jamás respetó las creencias de nadie. Y fue el ejemplo de amor más grande que ha visto la humanidad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Con eso desacreditaba cualquier creencia que no estuviera sustentada por él. Y además denunció las herejías y a los falsos maestros. Acompáñenme en Apocalipsis 14, del 10 al 11. Del 10 al 11, perdón. Viene hablando de los que adoran a la bestia de su imagen y los que reciben la marca en su frente o en su mano. Él también, dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. Ojo acá.
delante de los santos ángeles y ¿de quién? Y del Cordero. Nos han enseñado que en el infierno reina Satanás y en el cielo reina Cristo, pero aquí nos dice la Escritura que el Señor, ellos van a padecer y van a ser delante del Cordero, de Cristo, consumidos. En el infierno no reina Satanás, en el infierno Satanás, el diablo y el falso profeta y el anticristo están sufriendo, están atormentados. Ellos no están allá felices y en parrandas ni nada de esas cosas. Olvídese de eso. Delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Mire, y ojo acá, y no tienen reposo ni de día ni de noche. Mire usted, yo no sé, imagínese el peor día de su vida. Imagínese, no lo sé cuál sea. Pero eso se acaba, eso tiene reposo. Así sea cuando usted se va a dormir, se le olvida por lo menos un momento eso. Hermano, en el infierno no va a pasar eso. No hay reposo, no tienen reposo ni de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen, los que han sido marcados por la bestia. Yo veo pastores que enseñan que es que uno se marca por la bestia y se puede ir al cielo. Ni nadie que reciba la marca, mire, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Clarísimo. O usted está sellado por el Espíritu Santo, o usted está marcado por la bestia al final de cuentas. Hermanos, Dios construyó la cárcel del infierno y no hay puertas o ventanas. Mire lo que decía, aunque esto no es bíblico, pero, es decir, aunque no lo dijo alguien que fuera cristiano, pero tiene una verdad bíblica, Dante Alighieri: abandonad toda esperanza, todos los que entráis aquí. Tenía más discernimiento que los cristianos de hoy. Hermanos, Dios es el carcelero del infierno y no hay ninguna llave. No hay rutas de escape. Nadie es lo suficientemente potente como para rescatar a alguien del infierno por medio de indulgencias u obras, o misas o lo que sea. O nos entregamos a Cristo, escúcheme bien, y gozamos de Él para siempre, o lo padeceremos eternamente, delante de sus santos ángeles y del Cordero. Pero también, versos 27 y 28, esas personas, esas almas inconsolables en el infierno valorarán lo que despreciaron, un poco lo que dije arriba. ¿Qué valorarán? Esa predicación cristiana, ese llamado al arrepentimiento del pecado, esa advertencia del infierno y del juicio de Dios, esa advertencia de que vayan a Cristo para que sean vestidos de su justicia. Lo que tanto odiaban lo valorarán allá. Mire lo que tanto odiaban, aquí es más claro todavía. Verso 27 y 28. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que ¿qué? Para que les testifique, para que les predique lo que usted tanto dio en vida. ¿Sí me entiende? Lo que el impío tanto dio en vida, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Lo que usted tanto dio, que le hablaran del infierno, para que no venga acá. Eso usted va a añorar que vayan, y así sean esas personas, sean salvas de ese lugar de tormento. Avance ahí al verso 30. También, él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere levantado fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Lo que usted tanto dio, que le dijeran que se arrepintiera, que es que lo estaban juzgando por sus pecados, y el cristiano lo único que estaba tratando de hacerlo es que se arrepintiera de sus pecados, que dejara sus pecados, que pusiera la esperanza en Cristo. Eso que usted tanto dio, eso que esa alma tanto dio en vida, fue lo que más va a añorar en ese momento. Se va a lamentar por eso, va a valorar eso en ese momento como nunca, pero ya no hay nada que hacer. Matthew Henry nos dice: el rico tenía 5 hermanos y hubiera querido detenerlos en su rumbo pecaminoso. Que ellos llegaran a ese lugar de tormento empeoraría su desgracia. Ojo acá, mire, es que ya ni es envidioso la persona ya en ese momento, ¿sí me entiende? O sea, quiere que se venga, pero ¿por qué? O bueno, sí, realmente él había ayudado a mostrarles el camino a ese lugar en vida. ¿Por qué? Porque seguramente fue tropiezo. No le prediquen, ay, ya no más. Fue tropiezo, y él sabía que esas personas viniendo acá, más condenación y más castigo, iba a tener esa alma en el infierno, o él mismo en el infierno.
¿Cuántos desearían ahora retractarse o deshacer lo que escribieron o hicieron? A una hermana le dijeron en estos días, maldita loca, por predicar, maldita loca. ¿Quiénes quisieran que el ruego del rico Abraham justificara orar a los santos ya muertos? Llegan así tan lejos en busca de pruebas, cuando el error del pecador condenado es todo lo que pueden hallar como ejemplo. Seguro que no hay estímulo para seguir el ejemplo, cuando todas sus peticiones fueron hechas en vano. No sirve ya para nada. El rico sabía que era justo su castigo. Mira, ya sabía que era justo en ese momento, ya alzó sus ojos en el Hades, reconocía sus pecados, ya no renegaba ni siquiera. Él quería que su familia se salvara, entendía lo que significaba el infierno, tristemente más que nosotros, aun siendo cristianos. Pero ya era demasiado tarde. Muchos en el infierno desearían tener de nuevo una oportunidad de volverse a encontrar con aquellos que les predicaron. Desearían en ese momento, incluso les o nos reclamarían porque no fuimos más insistentes. Eso pasará, que no fuimos más insistentes. Y los cristianitos light, que ni siquiera son cristianos, diciendo ya déjenlo, respeten, no sé qué. Es absurdo que cristianos, entre comillas, los pongo entre comillas porque no puede ser alguien cristiano así, no vean la importancia, existencia, naturaleza, eternidad y eternidad del infierno ante tanta evidencia y advertencia bíblica. Es que está plagada la Biblia de eso. Esto no es una sola cita sacada de contexto, es cita tras cita tras cita tras cita. Por eso no predican, porque seguramente no son salvos, no son cristianos. Hermanos, ¿y nosotros? ¿Cómo lo estamos viendo? Que el Señor nos haga ver las cosas como son realmente, con ojos espirituales, para que tengamos cada día más ímpetu de advertir y amonestar a todo hombre que se arrepienta. Mucha sangre será demandada por el Señor en aquel día. Hermanos, voy a entrar a un cuarto capítulo que es escapando del lugar de tormento. Hermanos, hemos descrito, yo diría que muy brevemente lo que es el infierno. Realmente podría uno profundizar mucho más en esta doctrina bíblica. Hermanos, pero por eso la importancia de testificar de Cristo. Por eso la importancia de predicar el Evangelio. Si usted ama realmente a las personas, su deseo debe ser que ellos sean librados de estas plagas y de estas advertencias. Escapando del lugar de tormento. Voy a hablar de la palabra, de la escritura, de la Biblia. Lázaro fue salvo por creer la palabra de Dios. El rico fue condenado por rechazarla. Dice el verso 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. La Biblia la tienen, óiganla, créanla, practíquenla. Juan 5 del 39 al 40, ¿qué dice? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Oigan, la fe es por el oír es por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Juan 5 del 39 al 40. Escudriñad, está hablando de los judíos. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero miren lo que les dice. Y ellas son las que dan testimonio de mí, de Cristo. La escritura tiene que ver con Cristo, primeramente. Pero miren lo que dice y subrayela. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis. A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Oiga la palabra, oiga la predicación, créala, arrepiéntase, vaya a Cristo, Él es el único que lo puede salvar. ¿Qué dice Juan 20:31? Estoy hablando de la palabra.
Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para eso fue escrita la Biblia, para que crean que Jesús es el Cristo. La palabra de Dios no fue escrita, como hacen muchos cristianos, para decirle a un impío un consejo de los proverbios o de los salmos. Para eso no fue escrita la Biblia. La Biblia fue escrita para que usted le presente el Salvador, le presente a Jesucristo. Amigo que escucha estas palabras, y digo amigo porque no lo puedo llamar hermano, amigo que escucha estas palabras, a Moisés y a los profetas tiene, óigalos, a la Biblia la tiene, óigalo, al que le predica la Biblia la tiene, escúchelo, óigalo. Ellas o ella hablan de Jesucristo, en Él está la vida eterna. Arregle sus cuentas con Dios, urgentemente. Usted ha pecado, usted ha violado los santos mandamientos de Dios, como yo también los he violado y muchos de mis hermanos acá. Pero usted debe arrepentirse, abandonar el pecado, debe abrazar al Salvador para perdón de sus pecados y de sus delitos. Solo en Él puede obtenerlo. Satanás y sus servidores no tuvieron esta oportunidad. Escúcheme acá, el reino de las tinieblas no tuvo esta oportunidad. Ellos se rebelaron contra Dios y ya fueron condenados para siempre. Usted sí está teniendo esta oportunidad. A Moisés y a los profetas tienen, óigalo, es decir, a la Biblia. De lo contrario, un día usted alzará sus ojos en el infierno, acompañado de todos ellos, atormentado, recordando estas palabras, sin salida, sin esperanza, sediento. Como dijo George Whitefield, será un despertar terrible y descubrirán que se han equivocado tremendamente cuando la gran separación ya se haya completado, cuando clamarán eternamente por una gota de agua para saciar su sed y no la obtendrán. No sea necio, arrepiéntase, vaya a Cristo. No sea necio, por favor. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que usted arregle cuentas con Dios. Pídale perdón por sus pecados. Pídale de verdad, se lo digo. Este es un llamado que si usted no lo recibe hoy y no lo recibe en vida, como testigos serviremos todos nosotros. Y un día clamará por haber vuelto a escuchar estas palabras en vida para arrepentirse. Arrepiéntase que el reino de los cielos se ha acercado. Esto es un llamado a creer la palabra. A Moisés y a los profetas tienen, óigalos. A la Biblia la tienen, óigala. Hermanos, y hablo a los hermanos, por eso debemos predicar. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ella es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Ella penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso cuando usted predica la Biblia dicen que usted lo está juzgando, que lo hace sentir pecador. Esa es la idea de la Biblia, esa es la idea de proclamar el Evangelio, que las personas vean su pecado, lo horrible de su pecado, y se arrepientan y vayan a Cristo. Confiemos en ella, confiemos en el método de Dios, no en nuestros métodos. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. La fe, nadie se salva por ver milagros, sino por creer el mensaje del Evangelio, yendo en arrepentimiento y yendo a Cristo. Dice en el verso 31, mas Abraham le dijo, mire lo que dice acá, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán al que alguno se levante de entre los muertos, o de los muertos, perdón. Hermano, nadie se convierte. Hay muchos cristianos que oran, ay, que por favor, que lo sane de su enfermedad para que crean. Hermanos, no, si no se le ha predicado el Evangelio. No, si no han entendido que son pecadores, merecedores del infierno eterno. Para conocer las buenas de salvación, primero tenemos que entender y comprender las malas de condenación. Hoy, al igual que los judíos de ese momento, la humanidad sigue incrédula. Uno se levantó de los muertos hace 2000 años. Vieron el mayor milagro que la humanidad pudo haber visto. Vieron a Cristo resucitado.
Él hoy es proclamado en todo el mundo. Son testigos también de muertos llevados a la vida. Usted y yo, muertos llevados a la vida. De personas que dejan sus vicios, pecados, delitos y vida mundana. Pero estas personas tristemente pueden ver milagros, pueden ser sanados, pueden ver los juicios de Dios, sus profecías cumplidas, pero ni aún así quieren creer. Al contrario, blasfeman contra Cristo cada vez más y contra su cuerpo, que es la iglesia. No creen su palabra. Acompáñenme a Apocalipsis 9, del 20 al 21. Esto es lo que le pasa a la humanidad hoy. Una de las características que no quieren, antes se endurecen más, tristemente. Apocalipsis 9 del 20 al 21. Viene hablando de las plagas que se muestran en el Apocalipsis. Y dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, escúcheme bien, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Mira, aquí nos nombra muchos pecados dentro del decálogo, dentro de los 10 mandamientos. Nos habla de la idolatría, primer, segundo mandamiento. Nos habla de los homicidios, las hechicerías, también tiene que ver con lo primero, la fornicación, los hurtos. No se quisieron arrepentir, ni viendo se quisieron arrepentir. Mira, hermanos, todo en esta vida pasa por alguna razón. Ustedes ahorita ven que están pasando muchas cosas en este mundo, muchas cosas. Hay terremotos, hay guerras, hay rumores de guerras, por todos lados usted ve esto. Y son juicios de Dios lo que está pasando. No nos gusta escuchar estas cosas, pero dentro de la soberanía de Dios, todo está controlado. Amén. Dios es soberano. Dice que Él crea bienestar y crea calamidad. Las dos cosas vienen de la mano de Dios. Y yo creo que el Señor, por medio de estas cosas, también está llamando a esos pueblos donde están cayendo esas plagas a que se arrepientan. Y que los que estén allá, los que veamos, y los que no hayan confiado en Cristo, más bien, se arrepientan y vean. Pero ellos se ponen más bravos. Más bravos. Y es más, sacan más sus imágenes, sus ídolos, sus cosas, aún más. Alguien le decía a un hermano: si adorar a la Virgen María me va a llevar al infierno, pues la seguiré adorando. Cosas como esas, dice, no saben lo que están diciendo. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Dice Spurgeon: no hay tres caracteres, no hay vínculos intermedios, no hay una frontera entre los justos y los malvados. Hoy tú eres ya sea amigo de Dios o su enemigo. Esa es la realidad. Usted no puede decir: ay, sí, yo ni estoy a favor ni en contra de la Biblia. No, el que no está conmigo, contra mí está, dice la palabra del Señor. Lo dice Cristo. En esta hora o has sido vivificado o estás muerto en pecados y delitos. Y recuerda que cuando llegue la muerte será el cielo o el infierno para ti. Ángeles o diablos tendrán que ser tus compañeros, y las llamas tendrán que ser tu lecho y tu cobertor de fuego. O de lo contrario, las glorias de la eternidad serán tu herencia perpetua. Recuerda que el camino al cielo está abierto. El que cree en el Señor Jesús será salvo. Cree en Él y vive. Confía en Él y serás salvo. Deposita la confianza de tu alma en Jesús y serás librado ahora. Que Dios te ayude a hacer esto ahora, y ya no habrá más ninguna diferencia entre tú y los justos, sino que serás uno de ellos y estarás con ellos en el día cuando Jesús venga para sentarse en el trono de su padre David, para reinar entre los hombres. Ay, hermanos, la única opción que tenemos es proclamar la palabra con fe y convicción, que es el poder de Dios para salvación. Amén. Llamar al arrepentimiento, presentar la oferta gratuita de salvación a los pecadores
que se obtiene por medio de la sola fe en solo Cristo, el Cordero de Dios que quita nuestros pecados, y orar sin cesar al único que puede dar la fe. Dios da la fe, pídasela al Señor. Dios da la fe, pídasela al Señor para sus familiares. Él es el que la da, pídasela, que le conceda, por si quizás Dios les conceda el arrepentimiento. Nuestros familiares y amigos sufrirán las terribles consecuencias del infierno si no les advertimos. Hermanos, ¿no los amamos? Usted dice que ama a sus familiares, no lo ama, adviértale, sea una atalaya, peligro, peligro, las llamas del infierno. La ira de Dios va a venir sobre su vida si no se pone en paz con el Señor. Por lo menos que se condenen por encima de nuestros cadáveres. Ellos no necesitan tener una falsa paz en esta vida y prosperidad. Ellos necesitan ser reconciliados con Dios, ser librados de la ira de Dios. Amigo que me escucha, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No importa los pecados que usted tenga, no importa lo que usted haya hecho en vida, hay perdón en la sangre de Cristo. Amén. Hay perdón para todo aquel que se arrepienta y ponga la esperanza en Cristo. Mire, el cielo está lleno de personas pecadoras, pero que se arrepintieron y pusieron su confianza en el Salvador. Pero el infierno está lleno de personas orgullosas, que aunque no fueran los más malos de este mundo, no quisieron doblar sus rodillas ante el Señor. No quisieron reconocer que solo en Él había salvación. Hermanos, fuimos librados de todas las maldiciones y plagas que perecen las almas pecadoras, porque ustedes y yo éramos pecadores, merecedores del infierno. De la venganza fuimos librados y la justa ira de Dios, del lugar de tormento, sin salida, sin esperanza y eterno, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Fuimos librados del lago que arde con fuego y azufre, de ese lugar donde nuestra sed jamás sería saciada, donde nuestras conciencias serían atormentadas por siempre. Cristo nos libró, Él se levantó de los muertos, nunca padeceremos estas cosas. Amén. Gloria a Dios por Cristo, gloria a Dios por Jesucristo mi Salvador, gloria a Dios por Él que nos libró de todas estas maldiciones, gloria a Dios por Él. Prediquemos de Él, Él es el único que nos puede librar al corazón endurecido de sus familiares, amigos, del impío que corre por allá. Cristo, el agua de vida, sació nuestra sed por siempre, limpió nuestras llagas. En la Jerusalén celestial enjugará toda lágrima de nuestros ojos. No habrá muerte, llanto, clamor, dolor, maldición, tinieblas. La gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, Cristo. Le serviremos. Hermanos, para nosotros el morir es ganancia. Amén. Como Lázaro hemos recibido males aquí, sí es cierto, tribulaciones, angustias. Acá los hemos recibido, pero seremos consolados allá, hermanos. Seremos consolados allá, gloriosamente con Él. Y no quiero, hermanos, y estas palabras son de George Whitefield, no quiero retirarme, estas que vienen, no quiero retirarme sin convencerlos. Yo no puedo hacerlo, y estoy hablando a los que no creen en Cristo. Yo no puedo hacerlo, pero quizás Dios me use como el medio para convencer a algunos de ustedes que vengan al Señor Jesucristo. O que sintieran la paz que tienen los que aman al Señor Jesucristo. Mucha paz, dice el salmista, tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Pero amigo, no hay paz para los impíos. Sé lo que es vivir una vida de pecado, y hablo también en primera persona. Yo tenía que pecar a fin de acallar la convicción que sentía. Y estoy seguro de que este es el camino que muchos de ustedes toman, el pecar. Al juntarse con sus amigos ahogan la convicción, sus amigos paganos me refiero, ahogan la convicción de arrepentimiento, pero deben ir al fondo de las cosas inmediatamente, tienen que hacerlo, la herida tiene que ser escarbada o serán condenados. Si fuera una cuestión sin importancia, no diría ni una palabra acerca de ello, pero serán condenados sin Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. No quiero aceptar que se vayan al infierno sin Cristo.
¿Cómo habrán de aguantar el fuego eterno? Nadie lo puede aguantar. Es tormentoso, es terrible, es sin salida. ¿Cómo pueden aguantar el pensamiento de vivir para siempre con el diablo? ¿No es mejor tener algunas luchas con el alma aquí que ser enviado al infierno por Jesucristo en la ira venidera? Le ruego, hermanos o amigos, se lo ruego, como un pobre e inútil embajador de Cristo, que se reconcilie con Dios, que vaya a Cristo. Ay, Señor, Padre Santo, Señor, mira, Señor, solo tú sabes quiénes aquí no han sido salvados. Sálvalos, sálvalos, Señor. Tú das la fe, Señor, concede arrepentimiento. Es por gracia, Señor, que miren a aquel que traspasaron con sus pecados. Mirarán a mí, al que traspasaron. Ay, Señor, que miren a Cristo, que miren su costado sangrante, que miren las llagas de Cristo y vayan en arrepentimiento y fe. Ay, Señor, por favor, tú puedes levantar de los muertos. Mira, uno ya se levantó de entre los muertos como primicia de lo que iba a pasar con nosotros. Ay, Señor, por favor, concede salvación, te lo imploro, Padre, te lo ruego. Concede salvación por estas almas que no se han arrepentido. Señor, concede salvación a todo aquel que escuche este mensaje, Señor. Concédelo, Padre, te lo ruego. Concede salvación a todas aquellas personas que les hemos compartido y que no quieren escuchar. Padre, que escuchen y vean con sus ojos en vida, no allá cuando alcen sus ojos en el Hades, Señor, atormentados. Te lo ruego, Padre, que pongan la esperanza en Jesucristo, mi Salvador, el Señor. Te lo ruego, Padre Santo, tú puedes hacerlo, Señor. Como decía Pablo, os rogamos en nombre de Cristo que se reconcilien con Dios. Señor, por favor, te lo ruego. Danos más convicción al predicar, más fe al predicar, convicción que es el poder de Dios para salvación. Te lo ruego, Padre Santo. Ay, Señor, y a nosotros, Padre Santo, que hemos sido librados de esto, que nos muestre, Señor, que, ay, Señor, ya fuimos librados de todo eso, que ya no tememos a eso, vivimos solo para honrarte y glorificarte, para alabarte y guiarnos bajo tu nombre, porque ya hemos sido rescatados. La salvación solamente es por gracia. Gracias, Señor. Ay, quedamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, Señor.